Hola a todos, bienvenidos a nuestra serie de cápsulas informativas sobre macroeconomía. En este primer episodio hablaremos sobre el campo de estudio de la macroeconomía, qué es, por qué es importante, cómo nos afecta en nuestra vida diaria. En los próximos minutos responderemos a todas estas preguntas con ejemplos claros y sencillos. Comencemos. Algunas organizaciones, campos que pueden definir a la macroeconomía pueden ser fábricas, en bancos, gobiernos, mercados. Esos son algunos campos de estudio de la macroeconomía. Hablaremos sobre qué es la macroeconomía. La macroeconomía es una rama de la economía que estudia el comportamiento de la economía en su conjunto. Analiza aspectos como el crecimiento económico, el desempleo, la inflación y las políticas económicas de los gobiernos. Su objetivo es entender cómo funcionan las economías nacionales e internacionales y cómo los gobiernos pueden intervenir para mejorar el bienestar de la sociedad. A diferencia de la microeconomía que estudia las decisiones individuales de consumidores y empresas, la macroeconomía ve el panorama general. Es como comparar una gota de agua con todo un océano. La microeconomía es la gota y la macroeconomía es el océano. Bien, algunos temas principales de la macroeconomía son el PIB, la inflación, el desempleo y las políticas económicas. Bien, en lo personal pienso que no tenemos algún problema con los temas anteriores, aún así más adelante hablaremos o daremos una explicación sobre estos términos. Como segunda parte hablaremos sobre la importancia de la macroeconomía en nuestra vida diaria. Debemos redactar que aunque la macroeconomía puede parecer un tema técnico o distante, en realidad nos afecta a todos. Y por ello vamos a ver algunos ejemplos concretos de esto. Uno de los ejemplos más importante o más detallado que aparece en nuestra vida diaria es el empleo y salario. Si una economía está creciendo, hay más empleo y mejores salarios, pero si hay una crisis económica, muchas personas pueden perder su trabajo. Como segundo punto pueden ser los precios de los productos. Si la inflación es alta, los precios suben y nuestro dinero pierde valor. Como cuarto punto están los créditos y préstamos. Si la tasa de interés es alta, pedir un préstamo se vuelve muchísimo más caro. Y como cuarto punto, pero no menos importante, son las decisiones del gobierno. Sí, porque el gobierno tiene mucho que ver en la macroeconomía. Las políticas económicas, como aumentar impuestos o reducir gastos, puede afectar nuestra calidad de vida. Puede generar una crisis, etcétera. ¿Qué estudia como tercera parte? ¿Qué estudia la macroeconomía? Los principales temas de estudio en macroeconomía incluyen, como primer punto, el Producto Interno Bruto, PIB. ¿Qué se refiere con esto? Es el valor total de los bienes y servicios producidos en un país en un solo año. Un PIB en crecimiento indica una economía saludable, mientras que un PIB en caída puede significar una crisis económica. Un ejemplo súper rápido y para que lo podamos entender mejor. Si el PIB de un país aumenta, significa que se está produciendo más bienes y servicios, lo que generalmente lleva más empleo y mejores salarios. Segundo punto, la inflación. La definición de inflación es el aumento generalizado de los precios en una economía. Un nivel moderado de inflación es normal y necesario, pero una inflación demasiado alta puede reducir el poder adquisitivo de las empresas. Por ejemplo, si el precio del pan sube constantemente cada mes,
tu dinero compra menos cantidad del mismo producto. Tercer punto, el desempleo. El desempleo representa el porcentaje de personas que buscan trabajo y no lo encuentran. Un alto desempleo es señal de problemas económicos y pueden llevar a menor consumo y menor producción. Un ejemplo de esto. En una crisis económica, muchas empresas pueden cerrar, dejando a miles de personas sin empleo, lo que sucedió no hace mucho en nuestro país por la pandemia de COVID-19. Como cuarto punto, las políticas económicas. ¿Qué son las políticas económicas? Son las acciones que los gobiernos toman para regular la economía. Pueden incluir política fiscal, que es un uso de impuestos y un gasto público para influir en la economía. Política monetaria, control de la cantidad de dinero en circulación y tasa de interés para mantener la estabilidad económica. Un ejemplo de esto, si un gobierno reduce impuestos, la gente tiene más dinero para gastar, lo que puede estimular la economía. Espero que haya quedado un poco más claro el tema de la macroeconomía. Algunos datos curiosos son los siguientes. El término macroeconomía fue popularizado por el economista noruego Ragnar Frisch en la década de 1930, quien también acuñó el término microeconomía. Segundo dato curioso, en Zimbabue en 2008 la inflación alcanzó niveles extremos, con un billete de 100 billones de dólares zimbabuenses que apenas servía para comprar pan. Hace un momento estábamos hablando sobre algunos ejemplos del PIB y como dato curioso, el PIB más alto registrado en la historia ha sido el de Estados Unidos, superando los 25 billones de dólares en 2022. La inflación, como dato curioso, es en Venezuela en 2018 la inflación alcanzó un récord de 1.000.000%, haciendo que el dinero perdiera casi todo su valor. En el desempleo, como dato curioso, durante la Gran Depresión en los años 30 en Estados Unidos, la tasa de desempleo alcanzó un 25%. Y en las políticas económicas, como dato curioso, es en Japón la política económica conocida como Abenomics intentó estimular la economía en una combinación de medidas fiscales y monetarias. Bien, espero se haya entendido el tema de la macroeconomía. Como conclusión es la siguiente. Hemos aprendido que la macroeconomía es fundamental para entender cómo funciona una economía a gran escala. Sus estudios nos permiten tomar mejores decisiones y comprender por qué los gobiernos aplican ciertas políticas económicas. Además, vimos cómo variables como el PIB, la inflación y el desempleo nos afectan directamente nuestro día a día. Bien, en las siguientes cápsulas de mis compañeras exploraremos más a fondo cada uno de estos temas. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.